Buenas noches, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico en esta hermosa noche. Amén. Preparen su Biblia, lapicero y cuaderno. Y ante todo, vamos a darle gracias al Padre por el día que nos regaló y para que bendiga este estudio. Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por guardar nuestra salida y entrada de nuestro trabajo hacia nuestros hogares. Gracias por cada uno de nuestra familia, por cada uno de los que estamos ya presentes, por cada hermano, por cada hermana que ya está escuchando este audio. Que tú los bendigas, que tú les des sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender esta enseñanza en la cual vamos a compartir, y que tú nos guíes y que tú siempre estés con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. En esta hermosa noche pues vamos a estudiar lo que es la parábola de la semilla de mostaza. Amén. Lo vamos a leer en Marcos, en su capítulo 4, versos del 30 al 34. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. En esta hermosa noche les voy a dar varias referencias en el cual a lo que nos habla respecto a esta parábola de la semilla de mostaza. El grano de mostaza es la semilla de mostaza, dice que es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que se pudiera imaginar. De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser un proverbio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo usó para referirse a la fe de sus discípulos. Veamos en Mateo. Vamos a buscar Mateo capítulo 17. Capítulo 17 y verso 20. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. ¿Se dan cuenta? Dice que a pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta cerca de 4 metros de altura, con un tallo grueso como el brazo de un hombre. Se dan cuenta que es muy interesante esta parábola. Yo que
lo estaba estudiando ya de varios días y me impactó todo lo que tiene de enseñanza esta parábola. Dice que la relación de la parábola con el contexto, tanto está la parábola como la anterior, tratan cerca del crecimiento de la semilla. Eso es lo que escuchábamos en la semana pasada del crecimiento de la semilla, ustedes recordarán. Entonces dice, pero mientras que en la parábola del crecimiento de la semilla, el énfasis está en que la semilla de suyo tiene vida y por esa razón crece. En la parábola de la mostaza nos va a explicar hasta dónde llega ese crecimiento. Ya vimos aquí anteriormente, dice que la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta cerca de 4 metros. Imagínense qué altura tiene este árbol y el grueso como el brazo de un hombre. Entonces la parábola en la relación al reino de Dios dice, el punto esencial de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo. A pesar de su comienzo minúsculo e irrisorio, tendrá finalmente por su propia vitalidad interna un crecimiento desmesurado y sobrenatural. ¿A qué comienzo insignificante se refería el Señor Jesucristo? Seguramente tenía que ver con su propio ministerio público. Un rabí desconocido, en un rincón perdido de Palestina, rodeado de un puñado de discípulos sin demasiada cualificación y abandonado finalmente por las multitudes, sin reconocimiento de los líderes religiosos y sin ninguna clase de influencia política. ¿Qué podía surgir de ahí? Pero todo esto no es nada comparado con la terrible debilidad manifestada en la cruz. ¿Quién podría imaginar que de un judío ajusticiado en una cruz por el Imperio Romano, rechazado por su propio pueblo y abandonado por sus discípulos, pudiera surgir un movimiento que 2000 años después siguiera creciendo por todos los países del mundo? Como Pablo resume en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, en el capítulo 1, en su verso 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. Entonces, nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice. Y es lo que hacemos hoy en día. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nos dicen locos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin glorioso al que se refiere? La diminuta semilla crecerá hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que el de Nabucodonosor. Yo les voy a dar este libro y estos textos es demasiado grande. Solo voy a resumir un poquito de todo lo que hay que leer porque se nos va a hacer larga
la enseñanza. Ustedes pueden apuntar Daniel capítulo 4 del verso 10 al 22. Ustedes ahí van a poder entender este breve comentario, que sus ramificaciones se extenderán un día hasta los confines del universo, hasta que la creación misma sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vayamos a Romanos en su capítulo 8, verso 21. Que dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Repito, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, y esto quiere decir que y todos en el cielo y en la tierra vamos a hallar seguridad, satisfacción y deleite en la magnificencia de su dominio. O sea que Dios nos está preparando por medio de su palabra, y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que nos está enseñando aquí en su palabra. Entonces dice que el reino de Dios, que tuvo este comienzo oscuro y escondido, como la levadura escondida en la masa, se extenderá hasta que no haya lugar en el cielo, la tierra o el infierno, donde no se sienta la fuerza y el poder victorioso de aquel Cordero como inmolado que estaba sentado en el trono de la eternidad. Amén. Entonces, cuando venga Jesús nuevamente, el cielo se va a llenar de todos sus hijos, de todos los que somos o iremos a ser obedientes a lo que dice su palabra. Amén. Dice: aquel pequeño grupo de discípulos asustados y perseguidos. Veamos en Juan capítulo 20. Capítulo 20, su verso 19, nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Aquí fue cuando Jesús se les apareció en medio. Por eso dice que aquel pequeño grupo de discípulos asustados y perseguidos, porque como en ese tiempo, después de que Jesús murió, pues eran perseguidos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde Él se les apareció y les dijo: paz a vosotros. Se convertirá en una multitud que nadie puede contar. En Apocalipsis, en su capítulo 7, verso 9, dice: pues de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas
y con palmas en las manos. Ustedes recordarán bueno, al menos cuando yo empecé en este estudio, empezamos con Apocalipsis. Ya estudiamos este libro, pero como ustedes recordarán, aquí pues Dios nos vuelve a dar recordatorio de esta enseñanza, y entonces nadie se va a quedar en esta tierra, porque dice que al cual nadie podía contar. Imagínense qué gran multitud. No está diciendo solo Guatemala, solo por ejemplo Huehuetenango o Quetzaltenango, o solo Sololá o solo La Antigua. No, va a haber multitudes de multitudes, en la cual de tribus, pueblos, lenguas. Ahí no va a haber idiomas ni nada, que vamos a estar delante del trono y en la presencia del Cordero. Y dice vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué bonito, ¿verdad? Que tengamos esa noción de estar en la presencia del Cordero. ¿Se imaginaría usted cómo estaría ahí delante del trono? Así que en el momento actual, Dios no reina manifestando todo su poder, sino que por el contrario, su presencia en este mundo, aunque real y viva, es humilde y muchas veces oculta. Incluso sus propios siervos, aunque ya tienen dentro de sí mismos la semilla que producirá estos resultados extraordinarios, son frágiles y débiles, expuestos a innumerables peligros. El apóstol Pablo lo expresó perfectamente. Veamos en 2 de Corintios, en su capítulo 4, verso 7, dice, como título tiene Viviendo por la Fe. Pero vamos a ver el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros vamos a tener esa excelencia no de nosotros mismos, sino que de parte de Dios. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Veamos siempre ahora en 1 de Corintios, en su verso 1. En 1 de Corintios, capítulo 1, en su verso 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Entonces, se dan cuenta de que Dios nos habla en su palabra, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios, dice, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bonito estos versos, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice.
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso nosotros no nos tenemos que vanagloriar de ninguna forma. Esta falta de importancia, de influencia y de fuerza social de la Iglesia a través de los siglos ha venido a confirmar en cada momento la palabra de Jesús. Veamos en Lucas 12. Lucas capítulo 12. Ay, se me perdió. Y en su verso 32, que dice: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Manada pequeña, dice. Porque en la misma palabra nos dice que Dios vino a escoger a los pecadores, ¿verdad? Veamos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y en su verso 16. Dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esa es la parte central de este verso. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quienes andamos, con quienes nos juntamos, quienes están alrededor de nosotros. Porque nosotros somos ovejas, pero los lobos andan viendo cómo atacarnos, porque el enemigo es astuto. Vamos a ver algunas explicaciones espirituales. La debilidad, la pequeñez y la pobreza son las características de la obra de Dios en este mundo hasta la venida del Señor. Podemos pensar en innumerables ejemplos. Por ejemplo, una profesora de escuela dominical que lucha con un grupo de pequeños. Ustedes saben que los niños, para los que somos maestros de la escuela dominical, hay niños que son muy inquietos, y así sucesivamente, ¿verdad? Dice que un evangelista al que rechazan una y otra vez sus folletos. Un predicador al que se le duerme los que escuchan su sermón. Esto pasa mucho en la iglesia, si ustedes se han dado cuenta. Unos padres que intentan guiar a sus hijos en los caminos del Señor sin mucho éxito. Un pastor que solo escucha críticas en la iglesia y que se desanima y se deprime. Es cierto que la obra que hacemos para la extensión del reino de Dios parece tan insignificante y pobre, que como dijeron los enemigos del pueblo de Dios en los días de Nehemías. En Nehemías 4, capítulo 4, verso 3, dice: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará, dice. Pero sin embargo, aunque nuestros esfuerzos por el reino de Dios sean ínfimos y endebles, Dios promete bendecirlos. Entonces nosotros tenemos que procurar seguir firmes en el camino de Dios y seguirlo buscando, para que Dios nos ha prometido bendecirnos y Él siempre nos ha bendecido. Amén.
No olvidemos que, como aprendimos en la parábola del crecimiento de la semilla, el avance de su reino no depende de los esfuerzos humanos, sino del poder y los propósitos de Dios. Ahí que sí que conforme nosotros nos comportemos, ¿verdad? Jesús dijo que ni un vaso de agua dado en su nombre quedaría sin recompensa. Esto lo podemos ver en Mateo 10:42. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Entonces, lo que damos, lo tenemos que dar con amor y que Dios nos va a recompensar lo que nosotros damos. Amén. Dice que a menudo somos víctimas del engaño, en el sentido de que para que algo sea importante debe acompañarse siempre de gran ruido. Dios es diferente en su modo de actuar. Él actúa de forma casi imperceptibles. O sea, no nos tenemos que vanagloriar. Al contrario, si nosotros damos a alguien en silencio, sin decir, ay, sí, yo ayudé a fulana, yo le di esto, yo le di el otro, que yo aquí. No. Si uno va a dar algo, tiene que ser de corazón, con amor. Amén. Entonces, la persona cuando le da algo a uno, es porque Dios le pone eso en su corazón y eso hay que agradecerlo, hay que bendecir a esa persona por lo que nos da, lo mucho o lo poco, pero ha sido con amor. Amén. Debemos animarnos en nuestro servicio al Señor sabiendo que las grandes cosas proceden de principios muy pequeños. Por ejemplo, un niño puede ser el principio de una escuela floreciente. Una conversión, el comienzo de una iglesia poderosa. Una palabra, la iniciativa de una gran empresa cristiana. Una semilla, la seguridad de una rica cosecha de almas salvadas. No despreciemos nunca el día de los comienzos humildes. En Zacarías, vamos a Zacarías en su verso 4, en su capítulo 4. Zacarías 4, capítulo 4, verso 10, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Amén. Entonces dice, y no caigamos en la tentación de pensar que para lo poco que podemos hacer no vale la pena ni siquiera empezarlo. No nos desanimemos por el aparente fracaso y la pobreza presente, sino tengamos confianza en la palabra del Señor, que hará que todo esfuerzo honesto por servirle será finalmente multiplicado para su gloria. Amén. Todo lo que hagamos sea para el Señor y no para el hombre, porque como ustedes sabrán, como humanos no quedamos bien. Entonces, aquí nosotros, para los que tenemos un privilegio, que ese privilegio sea para el Señor, no para fulano o sultano, sino que es para el Señor.
Amén. Dice que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Era corriente ver una nube de pájaros en esos arbustos, porque les encantan las pequeñas semillas negras de la mostaza. Pero, ¿a qué se refiere el Señor con estas aves? En el Antiguo Testamento los árboles tipificaban a reyes o imperios que ofrecían protección a pueblos y naciones súbditas que eran representados como aves. En referencia a Faraón, rey de Egipto, Ezequiel escribió lo siguiente. Veamos en Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31 y en su verso 6. Amén. Y en sus ramas habían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Amén. Entonces, en sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Y Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, en el que él y su reinado eran un gran árbol donde se cobijaban muchos pueblos y naciones. Él les había dicho que apuntaran el libro de Daniel en su capítulo 4 del verso 10 al 27, pero como esto es largo, en el verso 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces ustedes verán de que esta lección es muy interesante, pero como les digo, el capítulo son largos los versos, entonces ustedes pueden leer ahí en su hogar. En este contexto es interesante considerar la profecía de Ezequiel, que encontramos en Ezequiel 10, que en su capítulo 17, y también apúntenlo, el libro de Ezequiel en su capítulo 17 del verso 1 al 24, es todo el capítulo. Les voy a leer el verso 22. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. El profeta utiliza también la figura de grandes árboles y aves para representar reinos y naciones. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistara Jerusalén, el rey de Israel hizo pacto con él, comprometiéndose a servirle, pero después de esto buscó ayuda en Faraón, rey de Egipto, y se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces Ezequiel, hablando de parte de Dios, condenó la actitud del rey de Israel
y le anunció que sería llevado a Babilonia, donde sería muerto, y también el resto de Israel que le había seguido sería destruido. Pero en medio de esta situación extrema en la que había desaparecido toda esperanza de continuidad para su pueblo, Dios anuncia que iba a levantar un renuevo del que formaría su propio reino, un gran árbol, debajo del cual vendrían a cobijarse naciones y pueblos, y terminarían diciendo, veamos el verso 24 siempre de Ezequiel, y en su en su capítulo 17, y dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, he dicho y lo haré. Amén. Con este pasaje como trasfondo, Jesús se atreve a decir que su propio ministerio sería la realización de esta profecía. En su persona, Dios estaba sembrando el reino mesiánico en el que encontraría refugio personas de todos los pueblos y naciones. Amén. Veamos Jesús como maestro. El evangelista termina esta breve serie de parábolas explicando los criterios que el Señor seguía en su enseñanza. Les hablaba conforme a lo que podían oír. Aquí podemos aprender varios principios de gran utilidad que todo predicador debe tener en cuenta. Jesús acomodaba su enseñanza a la capacidad de su audiencia. No hay ninguna virtud en hablar por encima de las cabezas de la audiencia. Como alguien ha dicho, el tirar por encima del blanco solo demuestra que es mal tirador. El método empleado por algunos predicadores nos podría hacer pensar que Cristo había dicho: apacienta mis jirafas, en lugar de apacienta mis ovejas. En otra ocasión le dijo a sus discípulos: tengo aún muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. En todo esto, Dios se muestra compasivo con nosotros, no dándonos más de lo que podemos recibir. El maestro debe evitar el exhibicionismo. Su misión no es deslumbrar, sino alumbrar. Un buen maestro debe estar enamorado de su asignatura y de sus alumnos, pero no de sí mismo. El maestro debe evitar sentimiento de superioridad. Tiene que esforzarse por entender, porque el alumno encuentra una cosa difícil de entender. Para ello debe pensar con la mente del alumno. El maestro debe tener paciencia. Un hombre irascible no puede ser maestro. Tiene que tener la capacidad de explicar las mismas cosas tantas veces como sea necesario. El maestro debe siempre animar, nunca desanimar. El mal maestro le es fácil usar el látigo de la lengua con sus discípulos de mente saltarina. Al concluir esta sección, tenemos que expresar nuestra admiración por el Señor Jesucristo como Maestro. Su manera de expresar cosas profundas acerca del reino de Dios de una forma tan gráfica y sencilla, de tal manera que personas de todas las épocas y culturas puedan entender, hacen del Señor Jesucristo un maestro único al que debemos admirar e imitar.
Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser maestros como lo fue Jesús. Él es nuestro guía, Él es a quien tenemos que admirar porque Él es el que nos está dando esta enseñanza. Amén. Así pues, hermanos, quedamos terminada con esta lección y vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta enseñanza que tú nos has permitido que yo compartiera con mis hermanos y que realmente lo pongamos en práctica, que seamos como Jesús fue, que les enseñó a sus discípulos, que nosotros también podamos llegar a imitarlo a Él, y que tú nos ayudes en este caminar para seguir adelante, para seguir guiando a los que tenemos que guiar, y que tú nos ayudes, nos des sabiduría, nos des fortaleza a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. También, Padre Santo, te ponemos en tus manos a nuestros pastores, que tú pongas tu mano de sanidad en el pastor Miguel, en nuestra pastora, y en toda su familia, por Checha, por el hermano Douglas, por todos, Padre Santo, por toda la familia pastoral, que tú los ayudes, que tú les des esa fortaleza que ellos necesitan, y que también, Padre amado, por cada uno de los enfermos de tierra de Gosén, por hermana Manuela, por hermana Natalia, por hermana Marielita, por hermana Lili, y por todos aquellos que están en quebrantos de salud. Así es pues, Padre Santo, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Feliz noche, hermanos. Bendiciones.